Fue expulsada del hospital por compasiva. Pero el universo tenía otros planes. La decisión que cambió dos destinos. Dicen que los héroes siempre usan capa, pero a veces llevan una bata blanca manchada de café y ojeras de cansancio. Esa noche, en un hospital donde la compasión había sido reemplazada por protocolos, una mujer se atrevió a desafiar el sistema. Su nombre, Elena. Su delito, salvar a un hombre sin hogar cuando todos habían decidido dejarlo morir. Nadie lo sabía, pero ese gesto, tan pequeño, tan humano, encendería una cadena de destino, misterio y reflexión que cambiaría dos vidas para siempre. En un mundo donde la reputación vale más que la esperanza, ella eligió escuchar al corazón. Y por eso, fue castigada. Pero lo que parecía el final, era, en realidad, el comienzo de algo extraordinario. Esta no es solo la historia de una médica. Es la historia de todos los que alguna vez fueron juzgados por hacer lo correcto. Es la historia de una mujer que perdió su trabajo, su prestigio y su paz, para encontrar algo mucho más grande, su propósito. Porque a veces, la superación no nace del éxito, sino del drama que nos obliga a recordar quiénes somos. Y es en esa lucha silenciosa, entre el deber y la emoción, entre la norma y la inspiración, donde se revela el verdadero milagro, la vida misma. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy va a tocar tu alma y te hará creer, una vez más, que los actos más pequeños de bondad pueden transformar el mundo. La noche de la decisión era una noche fría, de esas en que el viento parece llevarse los últimos restos de esperanza. Elena caminaba por el pasillo del hospital, con la mirada cansada pero el corazón encendido. La camilla improvisada llegaba empujada por dos paramédicos que no sabían qué hacer con aquel hombre sin nombre. Nadie quería recibirlo, nadie quería mirar más allá de sus harapos. Pero en los ojos de Elena brillaba esa chispa de superación que no conoce protocolos. Mientras los demás discutían papeles, ella escuchaba el leve suspiro del hombre, ese sonido frágil que separa la vida del olvido. En ese instante entendió que el verdadero misterio de la vida no estaba en los diagnósticos, sino en la emoción de elegir hacer lo correcto. «Prepárenlo», ordenó con voz firme. Su decisión fue una rebelión contra la indiferencia, un acto de corazón que desafiaba la burocracia. Algunos enfermeros la miraron con curiosidad y miedo. Sabían que ir contra las reglas podía costarles el trabajo, pero había algo en la mirada de Elena, una inspiración silenciosa que les hizo creer, por un momento, en el destino. Era como intentar encender una vela en medio de la ventisca, frágil, pero necesaria. Porque en cada chispa de compasión, el drama humano se transforma en luz. El paciente, cubierto con una sábana gris, parecía dormido en un sueño sin fin. Elena sostuvo su mano, fría y temblorosa, sintiendo la paradoja de ese contacto. Ella, médica sin poder, y él, hombre sin identidad. El suspenso estaba en el aire, no solo por su estado, sino por lo que simbolizaba. Era un reflejo del mundo, donde la reflexión se pierde entre firmas y sellos, y donde la esperanza necesita permiso para respirar. Mientras preparaban la sala, Elena recordó las palabras de su madre. «Hija, hay decisiones que definen quién eres, incluso cuando nadie lo nota». Esa frase volvió como un eco, envolviendo todo el pasillo. Era un recordatorio de que el verdadero cambio nace cuando se actúa sin testigos. Allí, en medio del olor a desinfectante y del sonido de monitores, decidió ser más que una doctora, ser humana. Y mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, el corazón del hombre volvió a latir con fuerza. Elena cerró los ojos un instante, comprendiendo que la motivación no viene del reconocimiento, sino de la familia invisible que formamos con cada vida que tocamos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como si el destino estuviera lavando las calles para preparar el siguiente capítulo de su historia. El conflicto con la dirección la mañana siguiente llegó con un aire pesado, como si el hospital entero respirara desconfianza. Elena fue llamada a la oficina del director, el doctor Augusto, un hombre de voz firme y sonrisa ensayada. En su escritorio había más papeles que humanidad. Mientras él hablaba de reglas, ella solo pensaba en pulsaciones. En su pecho todavía latía la emoción de haber salvado una vida, pero en los ojos del director no había ni una gota de esperanza. «Doctora Elena, usted ha puesto en riesgo la reputación de esta institución», dijo él con tono de juicio.
Reputación. Esa palabra vacía le atravesó el alma. Mientras él enumeraba normas, ella recordaba el rostro del hombre que ahora respiraba gracias a su decisión. En ese drama silencioso, entendió que algunos prefieren mantener limpia la fachada, aunque eso signifique ensuciar el corazón. El ambiente se volvió tenso, casi irrespirable. Elena sintió una mezcla de suspenso y tristeza, pero no retrocedió. Sabía que la motivación verdadera no nace del miedo, sino de la reflexión que brota cuando eliges lo que nadie más se atreve. Yo solo hice lo que juré hacer. Salvar una vida, respondió, con la voz temblorosa, pero digna. El silencio posterior fue más profundo que cualquier grito. Cuando salió de la oficina, se dirigió al vestidor. Ahí, frente al espejo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Recordó su juramento, el que había hecho con inspiración y fe, el mismo que el tiempo y la rutina habían intentado borrar. En ese reflejo vio la paradoja de su existencia. Una médica castigada por tener corazón, una heroína disfrazada de infractora. Afuera, las enfermeras murmuraban entre sí, divididas entre la curiosidad y el miedo. Algunas sentían esperanza, otras temor. Pero todas sabían que algo importante estaba ocurriendo, un cambio que no podían nombrar. Porque cuando alguien defiende la vida con convicción, inevitablemente provoca un impacto que va más allá de los muros. Y así, mientras el sol se filtraba por las ventanas del hospital, Elena caminó lentamente por el pasillo. Cada paso era un eco de su superación, cada mirada ajena, un recordatorio de que hacer lo correcto tiene un precio. Pero ella lo pagaría sin titubear, porque en su alma ya se estaba escribiendo una historia mucho más grande que una sanción, una historia de destino, inspiración y fe en el ser humano. La dimisión y el silencio. La noticia llegó sin aviso, como un golpe seco en medio del pecho. Doctora Elena, su contrato ha sido rescindido. Así, sin explicaciones, sin miradas compasivas. Solo una hoja firmada y un silencio que dolía más que cualquier palabra. Mientras guardaba sus cosas, sentía como el peso de la injusticia se mezclaba con la reflexión más amarga. Hacer lo correcto, a veces, es lo que más cuesta. El sonido del crachá cayendo al suelo resonó en la sala vacía, un eco que marcaría su vida para siempre. A su alrededor, las enfermeras la observaban con emoción contenida. Había familia en esas miradas, una solidaridad muda que nacía del corazón. Nadie se atrevió a hablar, pero todos sabían que estaban presenciando un acto de superación, el de alguien que no se rinde ni siquiera cuando el destino parece dar la espalda. Caminar por el pasillo del hospital fue como atravesar una tormenta de recuerdos. Cada rincón traía un fragmento de su esperanza, cada olor le recordaba las horas dedicadas a curar. Pero ahora, todo sonaba hueco, distante. Había un misterio que la perseguía, porque el mundo castiga la inspiración y premia la indiferencia. Esa paradoja se clavó en su alma como una espina. Esa tarde, el viento agitaba los árboles frente al hospital, y ella se detuvo un instante antes de salir. Pensó en su madre, en su vocación, en todos los pacientes que le habían confiado sus últimos suspiros. Y entonces, sintió algo extraño, no rencor, sino motivación. Porque incluso el silencio más injusto puede transformarse en cambio cuando se enfrenta con dignidad. En casa, la soledad pesaba, pero no tanto como la calma que vino después. Elena encendió una vela, esa pequeña flama que simbolizaba la esperanza, y se prometió a sí misma no dejar que su historia terminara ahí. Si el sistema no me quiere dentro, trabajaré fuera de él, murmuró con voz firme. Esa frase se volvió su nueva inspiración. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas, sintió que el drama que la envolvía apenas comenzaba. En el silencio de su departamento, cada sombra parecía guardar una promesa, cada recuerdo, una lección. Sin saberlo aún, el destino ya preparaba la siguiente escena, una desaparición que encendería un nuevo fuego en su corazón. La desaparición del paciente. Pasaron algunos días desde su despido cuando Elena, aún con el alma hecha un nudo, decidió regresar al hospital para preguntar por aquel hombre. Pero lo que encontró fue un muro de silencio. No tenemos registro de ese paciente, le dijeron con indiferencia. Esa respuesta encendió su curiosidad y una sensación de misterio que le erizó la piel. ¿Cómo podía desaparecer alguien así, sin nombre, sin historia,
sin dejar rastro. De pie en el pasillo vacío, recordó su rostro, la barba descuidada, los ojos entrecerrados, la respiración débil. Había algo en el que no podía olvidar, como si su destino estuviera entrelazado con el de ella. Esa emoción inexplicable la perseguía incluso en sueños. Cada noche revivía el momento en que su mano fría recobró calor, y una voz interior le susurraba que esa historia aún no había terminado. Intentó buscar respuestas en los archivos, pero todo parecía haber sido borrado. Ni una ficha médica, ni un informe, nada. Era como si la vida misma lo hubiese devorado. La reflexión golpeó su mente. ¿Cuántas personas desaparecen cada día no solo de los registros, sino del corazón de los demás? Ese pensamiento la llenó de una mezcla de tristeza y motivación por no rendirse. Durante días recorrió albergues y calles, preguntando con una foto improvisada en su teléfono. Algunos decían haberlo visto, otros simplemente negaban con la cabeza. Pero cada respuesta negativa alimentaba más su esperanza. Sabía que había algo grande detrás de todo eso, una paradoja que la vida todavía no le revelaba. Porque cuando el misterio llama, el alma no descansa hasta hallar la verdad. Una tarde, exhausta, se sentó en una banca del parque donde solía almorzar durante sus guardias. Allí, rodeada de ruido y sombras, comprendió que a veces el destino se esconde en los lugares más simples. Miró el cielo nublado y pensó, tal vez él esté buscando lo mismo que yo, superación, cambio, una nueva oportunidad. Aquella reflexión la hizo sonreír entre lágrimas. Esa noche, al llegar a casa, el silencio se sintió distinto. No era vacío, era un espacio donde crecía una semilla, la inspiración de seguir buscando. Sin saberlo, ese drama de pérdida sería la antesala de una sorpresa que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos. Porque cuando la esperanza se niega a morir, el universo siempre conspira para escribir el siguiente capítulo. Los días oscuros el tiempo empezó a pasar más lento, como si cada amanecer pesara más que el anterior. Elena buscaba trabajo, pero en cada entrevista encontraba la misma mirada desconfiada, la de quien teme a los que tienen corazón. Su historia se había esparcido por los pasillos médicos como un drama prohibido. Algunos la llamaban idealista, otros insensata. Pero ella sabía que lo que había hecho no era locura, sino superación. Empezó a trabajar en una pequeña clínica de barrio, donde las sillas estaban gastadas y el olor a desinfectante se mezclaba con el de café recién hecho. Allí no había prestigio ni cámaras, pero sí había vida, esperanza y familia verdadera. Cada paciente le recordaba que la medicina no se trata de títulos, sino de humanidad. Esa reflexión la fortalecía, aunque el cansancio físico fuera cada día más pesado. Las noches eran duras. A veces el misterio de aquel hombre sin nombre la despertaba en medio del sueño. ¿Dónde estará?, se preguntaba mirando el techo. Pero lo que realmente la mantenía en pie era la motivación de saber que cada día aún podía ayudar, aunque fuera un poco. Su inspiración no venía del dinero, sino del brillo en los ojos de quienes recobraban la esperanza. Un día, una paciente anciana le tomó la mano y le dijo, «Doctora, usted cura diferente, cura con el alma». Esas palabras se le quedaron grabadas. Era como si el universo le recordara que el destino no la había castigado, sino preparado. En cada mirada agradecida encontraba el sentido que el hospital le había arrebatado. A veces, las pérdidas más grandes son el preludio de un cambio aún más profundo. Sin embargo, había momentos en que la duda regresaba. ¿Había hecho bien en desobedecer? ¿Valía la pena tanto sacrificio? La paradoja de su situación la hacía pensar que el mundo premia a quienes callan y castiga a los que sienten. Pero justo cuando la tristeza intentaba ganarle, una pequeña voz interior le recordaba que el corazón siempre sabe lo que la razón teme aceptar. Y así, entre sombras y cansancio, Elena siguió caminando. No sabía que la sorpresa más grande de su vida estaba a punto de aparecer, envuelta en el rugido de un motor y el brillo de un auto negro que se detendría frente a su modesta clínica. Lo que parecía el final de su historia estaba a punto de transformarse en un nuevo comienzo, uno lleno de emoción, misterio y destino. El regreso inesperado era una tarde tranquila, y el sol se colaba entre las cortinas de la pequeña clínica. Elena terminaba de revisar a un niño con fiebre cuando escuchó el sonido de un motor detenerse frente a la puerta. No era común ver autos de lujo en ese barrio.
Miró por la ventana y vio un coche negro, brillante, del que bajó un hombre de traje acompañado por dos guardaespaldas. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, algo en su corazón le decía que el destino acababa de tocar su puerta. El hombre entró con paso firme, y al verla, una sonrisa leve, mezcla de emoción y reconocimiento, se dibujó en su rostro. Elena lo observó con curiosidad, sin entender por qué esos ojos le resultaban tan familiares. Doctora Elena, dijo él con voz suave, usted no me recuerda, ¿verdad? Y en ese instante, el aire pareció detenerse. El misterio que había rondado sus noches tenía, por fin, un rostro nítido. Él se presentó como Roberto Nogueira, empresario y filántropo. Explicó que meses atrás había sufrido un accidente y que la pérdida de memoria lo había dejado vagando por las calles. Usted me salvó cuando yo no sabía ni quién era, dijo, con una mezcla de reflexión y gratitud. Aquella revelación fue una sorpresa tan grande que Elena tuvo que sentarse. El hombre sin nombre no solo estaba vivo, era uno de los más poderosos del país. En ese momento, el pasado y el presente se cruzaron como dos ríos. Elena comprendió que su acto de superación había sido mucho más que una desobediencia, había cambiado un destino. Roberto le contó que, tras recuperar la memoria, había buscado durante semanas a la mujer que lo trató con humanidad cuando todos lo ignoraban. Su voz temblaba, y sus ojos tenían el brillo de quien ha vivido el drama más profundo y ha encontrado esperanza. Doctora, dijo con tono solemne, usted me devolvió la vida. Ahora quiero que me ayude a devolver eso a otros. Elena lo miró, y en su mirada había inspiración, motivación y una sensación de justicia que por fin se equilibraba. Era como si el universo le dijera, ¿ves? Las lágrimas que caen por hacer lo correcto siempre riegan el terreno del cambio. Esa noche, al cerrar la clínica, Elena miró el cielo y sonrió. No podía creer cómo el destino había tejido aquella historia con hilos invisibles de esperanza y corazón. El mismo hombre al que había salvado en la oscuridad ahora traía consigo una nueva luz. Lo que venía después sería más grande que su pasado, más intenso que el dolor, el comienzo de una reflexión profunda sobre el poder de la compasión y la fuerza de un solo acto humano. La revelación a reunión se dio en una cafetería tranquila, donde el aroma a pan recién hecho se mezclaba con la tensión contenida en el aire. Elena y Roberto se sentaron frente a frente, dos almas que el destino había entrelazado sin previo aviso. Él la miró con una mezcla de emoción y respeto, como quien contempla un milagro hecho persona. Durante meses, creí que la vida me había quitado todo. Pero cuando desperté, comprendí que usted me había devuelto algo más valioso que la memoria, la esperanza. Elena lo escuchaba en silencio, sin saber cómo responder. Dentro de ella, la reflexión se mezclaba con la incredulidad. Recordó la noche en que decidió atenderlo, la mirada vacía de los paramédicos, el frío del pasillo. Usted fue la única que me trató como ser humano, continuó Roberto, cuando ni yo sabía quién era. Aquellas palabras cayeron sobre ella como una ola de inspiración y drama, el tipo de reconocimiento que no se busca, pero que el alma agradece. Roberto le contó que, tras recuperar su fortuna y sus recuerdos, había cambiado su perspectiva de vida. Había visto la paradoja del mundo, hospitales de lujo que negaban una cama, mientras una mujer sin recursos le ofrecía su compasión. Ese contraste lo impulsó a crear un proyecto nuevo, un hospital filantrópico donde la superación y la motivación fueran la base del cuidado humano. Y quiero que usted lo dirija, dijo con voz firme, como quien entrega un propósito. Las lágrimas brotaron sin permiso. Elena sintió una mezcla de sorpresa, gratitud y curiosidad. No era solo una oferta de trabajo, era una invitación a reescribir su destino. Doctor Nogueira, ¿por qué yo? Preguntó ella, todavía incrédula. Él sonrió y respondió, porque en un mundo que valora la reputación, usted eligió la reflexión y la vida. Y eso la hace diferente. Esa frase se grabó en su corazón como una promesa eterna. La conversación continuó entre pausas y sonrisas tímidas. Hablaron de ética, de compasión, de familia y de esperanza. Roberto confesó que la motivación detrás de su proyecto era devolver lo que había recibido, humanidad. No se trata solo de sanar cuerpos, dijo, sino de recordar que cada paciente guarda una historia, un misterio, un drama que merece respeto.
Elena comprendió entonces que el acto de ayudar a uno había encendido una cadena invisible de cambio. Esa tarde, cuando se despidieron, el sol doraba la ciudad como si el universo bendijera el momento. Elena sintió que algo en su interior renacía. No era orgullo ni venganza, sino inspiración pura. Caminó hacia su casa sabiendo que su vida estaba a punto de transformarse en algo más grande que ella misma. Y aunque aún no lo sabía, la redención que venía no solo le devolvería su voz, sino que haría eco en los corazones de miles. La redención pública no pasó mucho tiempo antes de que la noticia se esparciera como fuego entre la prensa y los pasillos del antiguo hospital. Doctora despedida por salvar a un indigente será directora de hospital filantrópico, decían los titulares. Elena se convirtió en símbolo de superación y cambio, aunque para ella todo seguía siendo irreal. Lo que había comenzado como un drama silencioso se transformaba ahora en una historia de esperanza que inspiraba a miles. Las cámaras buscaban su rostro, los reporteros querían su versión. Pero ella solo sonreía con humildad. No hice nada extraordinario, repetía, solo seguí lo que mi corazón me dictó. Sus palabras, sencillas pero poderosas, calaban en la emoción de la gente. Porque en un mundo saturado de apariencias, su reflexión era un recordatorio de lo que verdaderamente importa: la vida y la dignidad humana. El antiguo hospital, el mismo que la había despedido, intentó contactarla para ofrecerle de nuevo su puesto, esta vez con honores y disculpas. Pero Elena, con serenidad, se negó. No quiero regresar a Paredes de Mármol, dijo. Prefiero construir esperanza donde el lujo no llega. Esa frase recorrió las redes sociales como un símbolo de motivación y destino. Muchos sintieron que algo dentro de ellos también despertaba. Cada entrevista era una oportunidad para compartir su inspiración. Contaba cómo había aprendido que la paradoja del sufrimiento es que muchas veces nos enseña más que el éxito. Hablaba de familia, de fe, de la importancia de mirar más allá del título o la bata blanca. Su mensaje se volvió una ola de cambio, una fuerza que tocaba el corazón de la gente común, de médicos, enfermeras y soñadores. La televisión mostró a Elena inaugurando el nuevo centro de salud comunitario. En su rostro se mezclaban la emoción y la reflexión, mientras recordaba aquella noche en que todo había empezado. El público lloraba frente a la pantalla, sintiendo que su historia era también la suya. Era la superación hecha carne, la prueba de que incluso las heridas pueden florecer si se riegan con esperanza. Mientras la multitud aplaudía, Elena levantó la mirada al cielo. No buscaba fama, buscaba propósito. En su mente resonaban las palabras de Roberto: algunos construyen monumentos con piedra, otros construyen futuro con compasión. Y fue en ese instante, entre luces y cámaras, que comprendió que su verdadera motivación no era la redención pública, sino el milagro silencioso de inspirar a otros a creer, a sentir y a nunca rendirse. El nuevo hospital se alzaba en medio de un barrio olvidado por el tiempo. No había mármol ni pasillos brillantes, pero cada pared respiraba esperanza. Elena caminaba por los corredores recién pintados, donde los niños jugaban y las enfermeras sonreían con orgullo. Aquello no era un edificio, era un símbolo de superación colectiva, una prueba de que la motivación verdadera no nace del dinero, sino del deseo de servir. Los primeros pacientes comenzaron a llegar antes de la inauguración oficial. Eran ancianos, madres solteras, trabajadores heridos, gente que nunca antes había sentido que su vida valía algo para el sistema. Elena los recibía uno por uno, escuchando sus historias con emoción sincera. Cada rostro le recordaba que la reflexión más profunda de su camino era simple: todos merecen ser vistos, escuchados y atendidos con dignidad. Un día, mientras supervisaba la sala principal, vio entrar a una de sus antiguas compañeras del hospital donde fue despedida. Venía con la mirada baja y la voz temblorosa. ¿Puedo unirme a usted?, preguntó. Elena sonrió con ternura. Aquí no hay jerarquías, solo corazones dispuestos a sanar. Esa frase se volvió el lema del lugar, un reflejo de su destino y del cambio que había logrado sembrar. Con el paso de las semanas, más médicos y enfermeros se unieron. Algunos buscaban redención, otros inspiración. El ambiente era diferente. Se respiraba familia, se compartían historias, risas y silencios llenos de reflexión.
Elena observaba todo desde su pequeña oficina sin lujos, agradecida. Aquello que una vez fue motivo de su caída ahora era la fuente de su inspiración. El hospital se convirtió en un faro para la comunidad. Los vecinos lo llamaban el milagro de la calle Esperanza. Los niños corrían por el patio, las madres sonreían, y los ancianos se sentían útiles ayudando como voluntarios. Elena veía en cada gesto una sorpresa, una pequeña chispa de destino que le recordaba que había valido la pena cada lágrima, cada injusticia, cada noche de duda. Una mañana, mientras el sol iluminaba los ventanales del edificio, Elena se detuvo frente al logo del hospital y pensó: esto no lo construí sola. Lo construyó la motivación de quienes creyeron en la vida cuando el mundo los había olvidado. Y con esa reflexión, comprendió que el verdadero milagro no era el hospital, sino el renacer de la humanidad misma. El misterio de la compasión seguía latiendo, más fuerte que nunca. El reencuentro con el propósito del amanecer llegó con un silencio distinto. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas del hospital, tiñendo de dorado los rostros de quienes esperaban en la fila. Elena observaba desde la entrada, con el corazón lleno de emoción. En cada mirada veía algo más grande que la gratitud, veía vida, veía esperanza, veía el reflejo de su propio camino de superación. Era como si el universo le susurrara: «Has vuelto a casa». Caminó por los pasillos con una sonrisa tranquila, deteniéndose en cada sala para saludar a los pacientes. Una madre le ofreció una flor, un niño le mostró un dibujo, un anciano le tomó la mano con lágrimas en los ojos. En esos gestos sencillos encontró la motivación más pura, la que no se mide con títulos ni aplausos. Allí, comprendió que el verdadero destino de un ser humano no es alcanzar grandeza, sino servir con corazón. En su oficina, miró la vieja bata blanca colgada en la pared, aquella que el hospital anterior le había arrebatado. La tocó con ternura, y en ese instante recordó todo: el drama, la reflexión, la sorpresa de la redención. Pero más que dolor, sintió inspiración. La vida, pensó, siempre encuentra la manera de recompensar la fe. Lo que un día fue pérdida, ahora era símbolo de renacimiento. Mientras el reloj marcaba las 9, una enfermera entró con una sonrisa. «Doctora, hay un hombre que quiere saludarla», dijo. Elena salió y encontró a Roberto esperándola en la puerta principal. «Sabía que lo lograría», le dijo él con voz emocionada. Ambos se abrazaron sin palabras. Era un abrazo de familia, de esperanza, de reflexión. Dos almas que entendieron que las heridas pueden convertirse en puentes cuando se curan con compasión. Los periodistas volvieron a buscarla, pero esta vez Elena no habló de sí misma. Habló del misterio que habita en cada acto humano, de cómo un gesto pequeño puede cambiar el rumbo del destino. «Salvar una vida no es suficiente», dijo con voz suave. «El verdadero milagro está en recordar que todas merecen ser salvadas». Esa frase resonó como una oración, una semilla plantada en el alma de quienes la escucharon. Al final del día, cuando el hospital quedó en calma, Elena se sentó frente a la ventana. Afuera, la ciudad respiraba. «Cierro los ojos», pensó, y siente que su inspiración ya no le pertenece, sino al mundo. Porque la reflexión más poderosa que deja la vida es esta: a veces, quien el mundo intenta apagar, es quien más ilumina el camino de los demás. Y en esa certeza, su corazón descansó en paz, sabiendo que había cumplido su propósito. La luz que permanece el tiempo, ese viejo maestro, parecía haberse detenido por un instante. Elena miraba desde la ventana del nuevo hospital mientras el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados. Todo lo que había vivido, el drama, la superación, las lágrimas, las sorpresas, ahora se unía en una sola palabra: propósito. Había perdido mucho, sí, pero había ganado lo esencial: la certeza de que un solo acto de corazón puede cambiar el curso de muchas vidas. La cámara la mostraba caminando lentamente por el pasillo principal, saludando a pacientes y sonriendo a las enfermeras. Su rostro tenía la serenidad de quien ha encontrado paz después de la tormenta. En su mirada no había rencor, sino reflexión y esperanza. Y mientras los niños jugaban en la sala de espera, una voz en off narraba: «La medicina puede curar el cuerpo, pero solo la humanidad puede sanar el alma».
El público sentía esa inspiración vibrar, como si la historia le perteneciera también. Porque, en el fondo, todos hemos sido Elena alguna vez, luchando contra la injusticia, buscando sentido, resistiendo con fe. La motivación de su historia no era solo médica, era humana. Era el recordatorio de que el destino siempre premia a quienes actúan con bondad, incluso cuando el mundo los llama insensatos. El cierre mostraba a Elena apagando las luces del hospital antes de salir. Se detiene en la puerta, respira profundo y mira hacia el cielo estrellado. Gracias, susurra. No sabemos si se lo dice a Dios, al universo, o al hombre que una vez salvó, pero la emoción en su voz basta para llenar el silencio. Es la gratitud de quien comprendió que la vida, con todos sus misterios y paradojas, siempre ofrece redención a quien no deja de creer. Y así, entre luces suaves y música de fondo, su figura se aleja por la calle iluminada. No hay gloria ni premios, solo el eco de una inspiración que permanecerá en quienes escuchen su historia. Porque hay finales que no cierran, sino que se expanden. Y Elena, con su andar sereno, deja una enseñanza que el espectador llevará consigo. La verdadera esperanza no se encuentra en los milagros, sino en la gente que decide crearlos. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó el poder de la esperanza, no te vayas aún. En Caminos del Destino seguimos compartiendo relatos que transforman el alma, que nos invitan a mirar la vida con otros ojos y a creer, una vez más, en la superación y en la inspiración que se esconden en los pequeños actos humanos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañándonos en este viaje de reflexión y emociones reales. Cada historia que contamos tiene un pedazo de ti, un eco de lo que todos vivimos en silencio. Porque, al final, todos buscamos lo mismo, un motivo para seguir creyendo. Y si esta historia te conmovió, te invito a ver nuestro siguiente video. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La enfermera que alimentaba a un paciente escondido, y descubrió algo inimaginable.